El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Coffee Break. ¿Qué tal el arranque de año? Nosotros estamos muy emocionados de regresar. No hicieron tanto efecto las fiestas navideñas, o al menos espero que no. Para ti. Al menos para mí, ¿no? Espero que tampoco para ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros en este podcast del Economista y Capital Humano. Ya saben que aquí abordamos y echamos chismecito de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y como es costumbre y año nuevo, pero seguimos aquí. Felipe Morales, ¿cómo estás, Felipe? Bien, Gerardo. Pues muchas gracias a las personas que nos siguen. En el episodio anterior hablamos sobre las lecciones que nos dejó el 2024 y pues con el inicio del año es ya oportuno hablar sobre las tendencias del 2025 y qué nos puede traer este año. Sabemos que siempre hacer predicciones puede ser riesgoso, pero nunca está de más, ¿no? Pasamos de la ansiedad de fin de año al estrés de año nuevo, ¿no? Ándale. Prácticamente. Ándale. No, pero vienen muchas cosas, Felipe, y como tú bien mencionas, hay incluso tendencias que cada año se van afianzando más, ¿no? Son temas que a lo mejor estamos hablando constantemente a lo largo de los años, pero como que cada año van siendo retos que se quedan ahí, ¿no? Mucho en la agenda. Pero bueno, ya nosotros no les contamos más, ya no damos más spoiler, por eso tenemos hoy un gran invitado que aparte es amigo de la casa, y si no lo han leído, léanlo en Capital Humano. Está con nosotros Javier Torre, él es Managing Director de Page Group México. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, encantado de estar con ustedes y de platicar, estoy seguro que va a ser un buen rato. Muchas gracias, Javier. Desde Monterrey para el mundo, ¿verdad? Sí, yo no soy allá en realidad, pero vivo ahora allá. Ok. Sí. ¿De dónde eres? Soy de Puebla. Ah, mira. Sí, de Puebla, después tuve un rato en Ciudad de México y después en Monterrey, ahora echamos raíces allá. Ok, Pues bienvenido Gracias. de vuelta. O al menos cercano, ¿no? Cercano, Es lo más cercano que te podemos ofrecer a Puebla en estos momentos. Javier, antes de iniciar, tenemos una dinámica aquí en el podcast para que te conozca mejor la audiencia, pero cuéntanos cómo iniciaste tu carrera, cuál fue tu primer empleo y qué lecciones atesoras hasta hoy en día de esa primera experiencia. Fíjate que sí, ya le venía medio preparando esa respuesta, porque yo empecé muy joven a trabajar. La verdad es que, ¿por qué? No sé. Un día me levanté y le dije a mi papá, me acuerdo, él era director de recursos humanos de una empresa en Puebla, y le dije, quiero trabajar, ¿no? De plano. Su primera reacción fue, yo estaba en tercero de prepa, la verdad no era tan buen estudiante en ese momento, y entonces su primera reacción fue hasta de risa. Le dije, no, en serio, me vio cara de en serio y dijo, ok, va, y me dio la oportunidad, entré. En ese momento era una de las plantas textiles de un grupo muy grande que se llama Grupo Río Azul, son textileros en Puebla. Yo empecé en Avesa, ahí como trainee, un poco haciéndola de todo, pero fue increíble porque empecé a los 18 años, recién cumplidos, a trabajar y estuve 4 años ahí. Pasé por todo tipo de posiciones, desde temas de recursos humanos, temas de la planta, meterme ahí al tema de producción, temas financieros. Entonces fue una muy buena escuela, porque al mismo tiempo que estaba trabajando, empecé a estudiar en la universidad. Y la verdad es que eso creo que marcó mi vida profesional para el futuro, me dio mucha madurez y me ayudó a ver la realidad, ¿no? Claro. Sí. ¿En la universidad sí mejoraron las notas o no? Mucho. ¿Sabes qué? Que mucho. Salí con mención honorífica. Wow. de la UDLA, allá en Puebla. Y me fue muy bien en la universidad. Pero yo creo que es parte de la madurez que te daba trabajar y estudiar al mismo tiempo. Justo te iba a preguntar cómo influyó en ti el hecho de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, porque no todos tienen o hemos tenido ese privilegio, ¿no? Sí, fíjate que muy bien, o sea, muy bien, porque muy rápido me hice una persona muy responsable. Creo que agarras un tipo de confianza diferente a la que los que están solamente estudiando, y cuando empiezas o cuando ya estás en clases estudiando, ya muchas veces inclusive tienes la respuesta no solamente teórica sino práctica. Claro. De las cosas. Y de hecho me acuerdo, en ese momento hice un proyecto bien padre que fue con lo cual obtuve una beca en la universidad, un proyecto que se llamaba como era incentivos para aumentar la productividad de una empresa.
Y me fue muy bien, con eso gané una beca en la Universidad de las Américas. Entonces, todo ese tipo de cosas te van dando confianza para que cuando salgas de la universidad, pues ya sales muy preparado y con mucha confianza y fácilmente te pueden llegar buenas oportunidades. Sí, sí, cierto. Sobre todo que uno de los obstáculos que identifican los jóvenes al egresar de la universidad es la falta de experiencia, ¿no? Sí. Entonces, es como recurrente en las encuestas que se le hace a los egresados universitarios es, ¿cuál es tu primer obstáculo? Que no tengo experiencia y me piden experiencia. Entonces, la libraste. Sí, totalmente. Y siempre se los recomiendo, ¿eh? O sea, de hecho, hablo mucho de eso. Les recomiendo a los estudiantes, por lo menos, si no quieren desde prepa, pero sí a partir de cuarto, quinto semestre, es buenísimo que empiecen a tener algún tipo de experiencia, por lo menos de becarios. Creo que te cambia completamente la dinámica para cuando sales a buscar trabajo. Wow, Sí. qué gran lección, porque sí, efectivamente lo hemos visto aquí a lo largo de las conversaciones, que ha sido un tema muy recurrente, ¿no? Efectivamente, no esperarte a concluir los estudios, sino comenzar desde antes para ganar experiencia práctica, ¿no? O sea, creo que al final ayuda mucho, ¿no? Abona, como bien mencionas, Javier, a ver como el mundo más amplio, ¿no? Más allá de lo que estás viendo en el aula, ¿no? 100%. Oye, Javier, y entrando de lleno al tema, ¿cómo describirías tú el panorama para 2025? Fíjate que es difícil hoy, ¿no? Porque tenemos demasiadas variables, tanto económicas como políticas, que todas están pasando alrededor de México. La verdad es que yo creo que la tendencia económica en tema de profesionales y talento va a ser buena en los siguientes par de años. Porque primero, todas las inversiones que ha habido, todas las naves industriales que ni siquiera están construidas y que ya están rentadas, van a haber inversiones que se van a dar, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Y eso va a mantener todavía muy, muy activo el panorama de talento. Dos, traemos un rezago muy grande a nivel de experiencia de los grandes ejecutivos en México, lo cual hace también que estos ejecutivos normalmente son muy bien pagados en México, pero que el mismo crecimiento de las compañías hacen que todo el tiempo estemos demandando más ejecutivos, más talento, y por eso es que tenemos una tarea muy grande las compañías, y cada una de las compañías, no importa a qué te dediques, a estar preparando continuamente, no solamente contratar, sino capacitar y desarrollar a las personas para el futuro. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, siempre lo hacemos, de hecho, cada año, que tiene que ver más con el tema, los estudios de sueldos y salarios, pero traemos ahí muchas tendencias, tratamos de compartir. Hay cosas bien interesantes que están pasando en estos momentos, ¿no? Y creo que el 2025 va a seguir complementando esto. Primero el tema de los cambios generacionales que estamos viviendo, ¿no? En el cambio generacional, que es un tema interesantísimo, sacamos o vimos en este estudio que en el 2022, por ejemplo, del 2022 al 2024, los baby boomers, por ejemplo, han disminuido a la mitad, básicamente, y la generación centennial se ha duplicado. Entonces, lo que ya empezamos a ver es que ya empiezan a ver las primeras posiciones de gerencias y de liderazgo a nivel de centenias, lo cual empieza a cambiar mucho las tendencias y la toma de decisiones en las compañías. Entonces, así como esas, te puedo explicar muchas tendencias que vamos a ver en el 2025, pero definitivamente vemos un mercado bastante activo, creciendo a nivel de talento, ¿no? Javier, tú mencionabas este tema del recambio generacional, ¿no? Que es muy, muy relevante porque finalmente los baby boomers pues es la generación que se está jubilando, se están retirando, y los centennials pues son los que están ingresando al mercado laboral, y es un proceso natural de cambio, ¿no? Lo interesante es ahora los equipos liderados por estas personas más jóvenes, claro, ¿no? Que tienen que aprender a trabajar con personas de diferentes edades, incluidos baby boomers, ¿no? Claro. O sea, en ese contexto. ¿Y qué otras tendencias ves en el panorama
de acuerdo a estas encuestas que ustedes han levantado? Fíjate que uno de los puntos importantísimos, bueno, hay varios. Uno es el tema económico, sigue siendo el gran eje, ¿no?, de motivación de los ejecutivos y de las posiciones que hoy están buscando una nueva oportunidad. De hecho, en el mismo estudio vimos que arriba del 90% está abierto hoy a un cambio de trabajo, ¿no?, a una nueva oportunidad, y principalmente es por el tema económico, ¿no? No es lo único. Pero ahí ya venimos cambiando. Desde hace muchos años el tema económico no era lo número uno. Claro, sí. En realidad, antes tenías cosas más importantes como un buen plan de carrera, como el líder, por ejemplo. Claro. Y hoy vemos que esa tendencia en la parte económica ya lleva un par de años, y yo creo que tiene que ver mucho con el tema inflacionario. Sí, claro. Se ha venido ganando mucho terreno. Eso yo creo que va a continuar en el 2025, principalmente por todas las variables económicas y aumentos de precio que estamos viendo. La segunda, que eso es algo que llegó después del tema de la pandemia, es la flexibilidad. Ahí vamos a ver muchas cosas moviéndose en el 2025, que ya empezamos a ver durante el 2023 y 2024. De hecho, en nuestro mismo estudio vemos cómo en la pandemia pues repuntó el home office, por ejemplo. Claro. Nos fuimos de 0 a un porcentaje bastante fuerte, si no mal recuerdo, de alrededor del 40% de las personas estaban trabajando en home office, y después empezó a bajar. De hecho, en esas mismas encuestas nosotros preguntábamos quiénes de los que estaban trabajando en home office querían y les gustaba trabajar en home office. Solamente alrededor del 16%, entre 16 y 19%, no recuerdo exactamente el número, sí quería y le gustaba trabajar en home office. Hoy lo que vemos es que esa misma tendencia ha ido bajando esos números. Alrededor del 16% de las personas hoy están trabajando home office en México. Hay un tamaño alrededor del 45% están trabajando con una flexibilidad, digamos, en un tema donde puedes tener 3 días en oficina, 2 días de repente en la casa, y el resto sí está trabajando 100% en las oficinas, en las plantas, digamos, en un lugar de trabajo. Ahí vamos a seguir cambiando. Sí, ya vemos una tendencia de desaceleración muy fuerte, donde las compañías están volteando otra vez yo creo que a querer regresar a tener una cultura organizacional mucho más viva, donde ellos puedan influir mejor en la productividad también de los empleados. Claro. Y yo creo que también, como les comentaba, dentro de las mismas encuestas veíamos que era algo que las mismas personas estaban buscando. O sea, no quieren, el profesional en México no quiere trabajar 100% home office. No te digo que todos, porque estoy pluralizando mucho, pero en la mayoría no lo son, ¿no? En porcentajes más o menos están como les digo. Oye, Javier, mencionas dos temas que me gustaría rescatar. Uno, el tema de la permanencia, que efectivamente eso era antes muy común, ¿no? Tú entrabas a una empresa y te quedabas. O era impensable muchas veces imaginar ese escenario en el que decías, pues estoy 2 años o 3 y ahorita veo en qué otro proyecto ando, ¿no? Claro. Y el otro punto es el retorno a las oficinas, que me parece que es que a veces incluso hasta uno cuando sale al tráfico te das cuenta de que algo pasó, ¿no? Claro. Pero entre esta ola de cambios, ¿tú qué riesgos percibes, por ejemplo? Porque de alguna me quedo pensando, pero en el tema, por ejemplo, de flexibilidad. O sea, estamos regresando a la oficina, pero no significa que la gente esté conforme con regresar al 100%, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, nosotros lo que vimos, y si nosotros tenemos un statement muy claro ahí, la flexibilidad llegó para quedarse. Las empresas que no quieran ser flexibles con sus empleados, sí están destinadas a no poder llegar al mejor talento del mercado. Claro. Eso va a ser un hecho. El tema es en qué nivel vamos a tomar esa flexibilidad. Porque yo creo que algo que nos pasó es que pasamos de 0 a 100 y no estábamos listos. O sea, yo creo que las mismas personas no lo querían, no lo buscaban, no se sentían cómodas. Inclusive temas hasta de depresión, ¿no? En casas, muchas veces. Y ahora creo que vamos a llegar a ese punto medio donde confiemos más y al final del día, un poco a fuerza, pero demostramos que se puede trabajar desde casa. Sí. Entonces hoy la confianza está ahí y el riesgo respondiendo a tu pregunta, el riesgo está en las compañías que no quieran abrirse en temas de flexibilidad. Definitivamente van a tener el peor riesgo de todos, que es van a estar condenados a no tener el mejor talento dentro de su organización. Sí, porque ahí finalmente hay una
lo decías tú hace un rato, hay una tendencia en estos esquemas híbridos donde puedas combinar y la gente, creo que todos estamos conscientes digo, la pandemia nos agitó a todos y nos movió a tener que mantener el trabajo, ¿no? Claro. Por decirlo de una forma. Pero sí, creo que la gran mayoría de las personas está consciente del valor que aporta el hecho de trabajar en equipo presencial, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que se enriquecen incluso en la interacción, ¿no? Social. Creatividad. Sí, la creatividad, la resolución de problemas, nuevos proyectos, ¿no? Claro. Pero el reconocimiento que te da también, sí, ¿no? Tu jefe, totalmente. Tu líder, es importante a veces. Y había personas que entraron y no conocían ni a sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es impresionante. Entonces, pero la gente tal vez no quiere estar al 100% desde su casa, pero quiere tener la posibilidad de esa flexibilidad, incluso de horarios, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que tuvieron la posibilidad de pasar más tiempo con sus hijos llevándolos a la escuela o trayéndolos de la escuela, esos lapsos de tiempo. O sea, esos son los esquemas flexibles, ¿no? Eso es lo que yo creo que ya no se va a volver a sacrificar, ¿no? Y lo vemos en las entrevistas que tenemos normalmente, los ejecutivos te lo dicen. O sea, para mí este es un tema importante. Si esta empresa no lo va a tener, pues no me importa la oferta que lo vaya a tener, no estoy dispuesto a regresar. El tema de calidad de vida empieza a ser también algo que suena mucho el día de hoy, ¿no? O sea, no se trata simplemente de crecer por crecer, sino compañías donde tengan una cultura organizacional que me respeten, que me hagan crecer, pero también que me den esta libertad, que me desarrollen como persona, como profesional, y donde yo pueda tener una calidad de vida que hoy es muy importante. Hoy vemos muchos beneficios, ¿no? Claro. En tema de salud, psicológicos, etcétera, que antes no se tenían, y hoy las compañías tienen que empezar a ver qué pueden ofrecer en ese tipo de aspectos al nuevo talento. Oye, Javier, ¿y dónde está, por ejemplo, el reto en esta parte? Porque o sea, me parece que algo pasa por recursos humanos, pero probablemente no todo. Y retomo un poco lo que ustedes reportaban el año pasado en su estudio de tendencias de talento, donde más o menos la mitad de la gente que está regresando a la oficina dice: yo estoy regresando, pero porque se están endureciendo las políticas internas, no tanto porque yo quiera. Entonces, preguntarte un poco esa parte, ¿por dónde pasa ese reto, la adaptación, todo el tema de oferta de valor, este tema de la flexibilidad? O sea, ¿dónde está el desafío? Lo que pasa es que creo que todavía hay extremos en ambos lados. O sea, hay personas que no quieren regresar, que es lo que te decía, más o menos es de 16%, que no quiere regresar, no le importa lo que le pase, muchas veces hasta perdiendo trabajo. Había muchas compañías que querían ya dar este paso desde hace algunos meses, un año más o menos, y no se atrevían a darlo por el riesgo que había. O sea, si tú eras la primera compañía, y lo vimos, ¿no? Ya tenemos 2 o 3 ejemplos muy famosos que dijeron o regresan o se pueden dar por despedidos. Bueno, lo que no te dijeron las noticias es la rotación que tuvo esas compañías en ese primer periodo de tiempo. El tema es que ya es una tendencia que van a hacer muchas compañías, y cuando ya son la mayoría, ahí es donde van a tener que decidir los ejecutivos qué tanto es tantito en tema de flexibilidad, y las mismas empresas. Entonces yo creo que es lo que te decía, el futuro está en no caer en ninguno de los extremos, porque cualquiera de los extremos va a privarse o de buenas oportunidades o del buen talento. Javier, ustedes tienen presencia, digo, en todo el país, y hacen muchas veces estos estudios regionales. ¿Percibes diferencias de las regiones del país en ese tema, o es generalizado en todo el país? No, mira, sí vemos alguna diferencia en tema de presencialidad, principalmente en Ciudad de México. Pero creo que es bastante normal por el tráfico, por las distancias, el tiempo que inviertes aquí en trasladarte de un lugar a otro es mucho. Entonces, de repente, si tú lo comparas con ciudades tal vez más tranquilas, como puede ser un Querétaro, como puede ser Puebla, como puede ser... Ahí empieza a haber un tema más de quiero ir a la oficina, porque no sacrifico tanto, digamos, eso puede ser, pero en realidad esta es una tendencia a nivel mundial. O sea, yo ni siquiera te diría, porque este estudio lo hacemos tanto en México como a nivel internacional, y la misma tendencia está pasando en Estados Unidos, en UK y en muchos otros países. Sí, porque se ven las noticias
no voy a decir nombres, ¿no? Pero sale una marca de renombre a decir, el CEO de una marca, a partir del otro año ya regresan, y uno los oyó desde hace 2 años decir lo mismo, ¿no? Claro. Entonces uno dice, ¿qué no? Ya les había dicho que tenían que regresar. Entonces Sí. quiere decir que hay resistencia de la gente, Hay ¿no? mucha resistencia, pero no son todos. Sí. Entonces, y el tema es que los que sí lo hacen, hacen mucho ruido. Entonces, Sí. es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado, con mucho tacto, y creo que se tiene que explicar muy bien el por qué se quiere regresar a las Claro, oficinas. No es un tema de regresar a las oficinas porque no confiamos en los ejecutivos, en los empleados, sino tiene que ser en el tema de creación de cultura. Y creo que en esa negociación es donde las compañías hoy tienen que encontrar ese punto medio. Y principalmente hablando el mismo idioma, ¿no? ¿Qué buscamos? Permanencia del ejecutivo, productividad, ¿no? Rendimiento Claro. para la compañía, y si se empiezan a poner todo eso en una misma canasta, pues el lenguaje de negociación va a ser Sí. mucho mejor, ¿no? Sobre todo Más si productivo. recordando lo que decías casi al principio de este cambio generacional, ¿no? Si los jóvenes ya vienen con otra expectativa y las empresas necesitan hacer el recambio ya de Sí. no van a tener Exacto. no van a tener chance, ¿no? Sí, de sí, no sí. hacerlo. 100%, pero inclusive las nuevas, es que depende mucho también el sector en el que, Sí, también. hagas, pero inclusive las nuevas generaciones no quieren trabajar 100% home office. Sí. Porque ellos les pasó ahora, ¿no? O sea, yo lo veo hoy en la empresa o con algunos clientes, dicen, es que yo mis últimos 2 años de la universidad, pues no pude ir a la Sí. universidad, ¿no? No pude ir ni a mi graduación, muchos, ¿no? No pude ir ni a mi graduación, no tuve ni graduación. Cierto. Entonces, sí empieza, no es algo que conecta con todos, pero también no es un tema que puedes abrir y creo que tampoco puedes totalizar. Sí. De hecho, algo que les diría en las organizaciones, creo que el tema de flexibilidad es una de las estrategias que tienes que utilizar para evitar la rotación, para crear una buena cultura, etcétera. Pero hay muchas otras más que tienen que ver con planes de carrera, con tema de liderazgo, con el tema económico que les decía, con otro tipo de beneficios que puedes tener, con aprendizajes, movimientos de repente que pueden ser no solamente hacia arriba, sino también puede ser movimientos laterales. Hay muchas estrategias que pueden utilizar la compañía para tener a la gente contenta, productiva y enfocada en el negocio. Entonces, de repente, nos clavamos solamente en un tema, el tema de flexibilidad. verdad. Pero la verdad es Home que... office para todo. Sí. Oye, Javier, y retornando un poco al tema, me gusta porque de hecho me adivinaste la pregunta, pero te la replanteo porque efectivamente la flexibilidad es solo un paso de todo lo que se está exigiendo, pero tú mencionabas un tema muy importante. La gente busca calidad de vida ya también en el trabajo, ¿no? Claro. Y la calidad de vida pasa por muchas aristas, ¿no? O sea, la Bien flexibilidad difícil. es una parte, pero pasa por muchas aristas. Preguntarte un poco, ¿hacia dónde ves que tienen que encaminarse justo las empresas, las nuevas reglas del juego, ante una fuerza laboral que está valorando ya también otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Fíjate que es una pregunta bien difícil y creo que no sé si tenga una respuesta, porque va a depender de cada una de las empresas y cada una de las culturas organizacionales que haya. El chiste creo, en todo esto es identificar muy bien cuál es tu cultura, contratar y tener una política, digamos, de reclutamiento que sea muy clara y que converja con tu cultura organizacional, para que la gente, porque hablar inclusive de calidad de vida, estoy seguro que es muy diferente calidad de vida para ti que para mí. Es muy diferente. Cada uno de nosotros vamos a buscar cosas diferentes, pero estamos en un momento donde creo que, incluso mucho por las redes sociales, como que todo lo hacemos o blanco-negro. Y creo que es el momento donde las compañías tienen que tener un espacio como muy claro con su gente de comunicación, de crear y setear objetivos. No solamente pueden ser los líderes quienes seteen estos objetivos, sino tienen que tomar en cuenta digamos, a todos los mandos medios hacia arriba, para que planeen qué es lo que quieren, qué está bien en esta cultura y qué no está bien. Y entonces ahí es donde, si a ti te dicen las reglas muy claras, antes de entrar a una compañía, esto va a ser así, 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 así,
Ya después no se vale exigir otra cosa. Obviamente se va evolucionando en la cultura, pero lo importante es setear expectativas desde el principio, porque donde entra la mayoría de la frustración del talento de los ejecutivos es cuando... me no sé ofreciste si algo me ofreciste distinto, algo. ¿no? Claro. Ahí no sabes cuánta gente conocemos en la organización. Nosotros somos una compañía que está más o menos en México nada más. Le cambiamos la vida, porque ese es nuestro propósito, cambiar la vida de las personas. Alrededor de 3,000 ejecutivos en México. Entonces, entrevistamos a más de 100,000 ejecutivos para llegar a esos 3,000 cada año. Y vemos que o sea, uno de los momentos más complicados en la carrera profesional de un ejecutivo es cuando hay esta frustración y este desvío entre lo que él quiere, claro, y lo que o lo que él esperaba y lo que le habían ofrecido. Y que a veces no es un tema tanto de la persona, o sea, la persona sabe lo que quiere, sino más bien la empresa, por incorporarse a estas tendencias o por querer decir, bueno, la gente está buscando esto, te pintan una marca empleadora que dices, oye, esto es el paraíso, ¿no? Y sí. Y una totalmente. Sí. Javier, mencionabas el cambio generacional, mencionabas la relevancia del tema económico como prioridad para las personas trabajadoras, mencionabas el tema de la flexibilidad. A mí me gustaría agregar un componente más. ¿Cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Porque en los últimos años, desde 2023 hacia acá, con ChatGPT y toda esta irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa, pues sí ha cambiado un poco las cosas. ¿Cómo ves esto? Súper interesante, la verdad, porque eso sí va a cambiarnos la vida a todos. Últimamente yo he estado, de hecho nosotros en la compañía ya empezamos a meter muchos temas de inteligencia artificial en nuestro proceso y la verdad es que te cambia la vida. No ha venido a sustituir digamos talento, pero sí a hacer una herramienta bien productiva y bien interesante para nosotros. ¿Qué es lo que vemos? 27% del talento en México o de los ejecutivos en México ha usado algún tipo de herramienta de inteligencia artificial. Solamente el 27%. Somos el más bajo de toda Latinoamérica, por ejemplo. ¿Cuál es la buena noticia? Más del 90% quiere aprender. Y más del 80% de las empresas quiere enseñar, pero no saben cómo. Eso lo vimos mucho en esta encuesta. Yo sí creo que va a venir un cambio muy interesante a futuro, porque se está... digamos, está haciendo match entre lo que quieren los ejecutivos y lo que están buscando las compañías. El tema es cuándo y cómo, porque yo creo que todavía no hay ese conocimiento en México para poder hacerlo un poquito más masivo, digamos, pero definitivamente viene un cambio interesante. Nosotros, desde nuestra visión, no creemos que va a llegar a eliminar muchísimos puestos de trabajo, sino más bien va a llegar a cambiar algunos puestos de trabajo, crear nuevas posiciones, nuevas especializaciones, que estoy seguro que nos van a ayudar a ser más productivos a todos. Va a ser más un tema de tareas que de posiciones, ¿no? O sea, dentro de una posición, estas tareas probablemente la inteligencia artificial generativa las va a estar haciendo, no tanto la posición completa, ¿no? Claro. El rol completo. Sí, de hecho la OCDE publicó hace unas semanas atrás un estudio interesante sobre el panorama de tanto de la automatización como de la inteligencia artificial generativa, y mostraba cómo México no está tan expuesto a la inteligencia artificial generativa por la naturaleza, obviamente, de las actividades económicas, como otros países, ¿no? Claro. Pero sí estamos hablando de un 23-25% de empleos que sí están, no los llaman ellos en riesgo, porque para mí era interesante leer ese estudio, porque cuando hablaban de automatización sí señalaban empleos en riesgo, porque obviamente ahí llega un proceso que es automatizable y se eliminan tareas manuales, ¿no? Cuando hablan de la inteligencia artificial generativa, habla en empleos potencialmente impactados no en riesgo, ¿no? Porque era como lo que decías, no te va a sustituir, pero sí, decía una invitada que tuvimos hace tiempo, decía, el chiste no va a ser la inteligencia artificial, sino el que sepa qué instrucciones darle a la inteligencia artificial para que te dé el resultado que tú quieres, ¿no? Claro, pero ese es el crecimiento que estamos buscando, ¿no? O sea, porque no queremos ser siempre porque inclusive te voy a poner un ejemplo. Ayer mismo estaba en una planta
¿no? Es decir, la compañía prestaba una planta, fui a visitarla, a conocer un poquito, son clientes nuestros, a conocer un poquito de cómo es toda su... Ya está muy automatizada, cómo es todo su proceso. Y entonces, cuando estamos hablando con el cliente de qué tipo de perfiles necesita, no estaba buscando a los operarios de un cierto nivel, sino buscaba operarios de 3 niveles arriba. Entonces, y era lo que nos decía, hace algunos años era impensable pagar en México un proyecto de automatización porque la mano de obra era muy barata. Hoy, cada vez más, que la mano de obra empieza a ser más cara, va a tener que ser también más especializada. Sí, exactamente. Entonces, creo que es un ganar-ganar para las personas. Y no creas que agarra en operarios que tengan universidad, pero ellos mismos los van desarrollando y van avanzando. Entonces, es bien interesante porque nos está empujando a levantar el perfil de las personas en México. Claro. Y que es sano también, ¿no? Porque, y lo hemos platicado en otros episodios, ¿no? Que también tampoco es muy saludable tener un trabajo tan repetitivo, tan manual, ¿no? O sea, que no te demanda, que ¿no? no te demanda un mayor esfuerzo, que ya sabes, caer en esa rutina, ¿no? Tampoco es tan 100%. sano. Sí, y algo que hemos hablado incluso con Gerardo es el tema de que este cambio, ¿no? Sí es como una oportunidad para los que se pongan vivos, ¿no? Porque, Sí, también. O sea, esperamos mucho un cambio sistémico, ¿no? En todo ese tema del mundo del trabajo. A ver, pero realmente para las personas que vean la oportunidad y digan, necesito certificarme en esto, necesito especializarme en esto, en esta área están demandando más, pues ellos son los que la van a hacer, ¿no? 100%. Y yo creo que ahí es donde hay que estar siempre muy informado. Hay que estar preparándote, capacitándote. En México es bien chistoso porque nos podemos llegar a quejar a veces de que no hay trabajo. O siempre, más bien. O siempre, ¿no? Yo creo que sí, desde que soy... Es deporte la ciudad. Entonces, team quejas. Sí, siempre. Pero la verdad es que para los que estamos del otro lado, en temas de reclutamiento, de ejecutivos, gerenciales, etcétera, vemos todo lo contrario. Hay una falta. Hay mucho trabajo con poco talento disponible, ¿no? Y aquí no puedo pluralizar porque es para cierto tipo de perfiles, pero creo que también es una invitación para prepararnos lo más que podamos porque las oportunidades pueden llegar siempre y cuando te prepares para ellas. Sí, es que se abre una paradoja, ¿no? Porque, o sea, para alguien que nos está escuchando a lo mejor podría decir, oye, pues yo estuve 2-3 meses buscando trabajo, ¿cómo me dicen que hay escasez de talentos? Yo estaba disponible, ¿no? Pero efectivamente, ustedes que están de este lado y están evaluando constantemente a los candidatos, se dan cuenta de que hay ciertos rezagos, que hay ciertas habilidades que no empatan, y es lo que tanto ha mencionado Felipe, que por cierto Felipe lo insiste mucho en esto, hay que tomar el control de la carrera también, o sea, yo también como trabajador o como postulante, pues qué estoy haciendo para ser más atractivo también para el mercado, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de gente en México que habla inglés? Bajísimo. Yo creo que está alrededor del 5%, más o menos, en los últimos números que vi. Ganar inglés en México, automáticamente vas a ganar 30% más que el que se graduó junto a ti. De cajón. Nada más con el puro inglés. Nada más con el puro inglés. Entonces, eso hay que ver cuáles son estas capacidades que te está pidiendo el mercado, donde necesitas invertir tiempo bien invertido, digamos, para que el día de mañana Por eso, cuando empezamos a hablar, en esta sesión hablaba de algo que les recomiendo siempre es empiezan a trabajar primero. Porque ahí es donde te empiezas a poner adelante de todos los demás. Y eso va haciendo que tu carrera profesional pues sea mucho más interesante para las empresas, te den la primera oportunidad y entonces ahí empieza el desarrollo de talento de las organizaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es como y retomando lo que decías, es ponerse vivo, ¿no? Pero al final de cuentas es ir un paso adelante, o sea, entender en dónde estás, cuál es tu competencia e ir un paso adelante, ¿no? Claro. ¿Cómo me voy a diferenciar, ¿no? De lo que... Sí, totalmente. Pero es tomar control de tu carrera, lo que decías. Sí, desde que estás en la universidad, ¿no? Sí. Oye, Javier, pues ya vamos llegando al final de este episodio y tenemos una dinámica más que se llama Piensa Rápido. La idea es que nosotros te digamos unas palabras y tú nos digas qué se te viene a la mente. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, talento en 2025. Oportunidad. Flexibilidad laboral. Futuro. Recursos humanos. Brazo derecho del director general. Búsqueda de empleo.
El día a día. Permanencia en las empresas. Más de lo que nos imaginamos, la gente lo quiere. Retención de talento. Estrategia. Eso está difícil. El coffee break. Necesario. Oye, me encantó la última respuesta. Javier, yo quisiera preguntarte algo. El 2025 es un año emblemático porque es el primer cuarto del siglo, ¿no? Sí, sí. Desde tu perspectiva, ¿cómo, es un cuarto de siglo en el que han pasado muchas cosas, pero yo creo que el cambio más grande que vivimos fue una pandemia que nos asustó a todos, ¿no? ¿Cómo ves el mundo del trabajo a un cuarto del siglo? Híjole, es que yo veo, y esa es una pregunta, es que no sé si me lo estás preguntando global o en México. No, en general, ¿cómo ves el mundo del trabajo? Porque creo que en México hemos dado saltos impresionantes desde hace 25 años acá. Tenemos otra perspectiva, creo que estamos situados en otro lugar en el mundo y creo que va a seguir con esa tendencia, ¿no? Cada vez vemos que tenemos un músculo en tema de talento, en tema de empresas grandes, mercado increíble, que a veces nosotros mismos, los mexicanos, como que lo menospreciamos, pero allá afuera lo ven y es muy aspiracional en México. Y a nivel internacional, creo que en estos 25 años y en lo que sigue, van a venir cambios, creo que bien dicen, ¿no? Pues van a ser exponenciales. O sea, yo creo que van a venir cambios exponenciales. Lo único que no puedes hacer es quedarte quieto, quedarte sin prepararte, recibiendo y entrenando nuevas capacidades, muchas veces de información, muchas veces estratégicas, de comunicación, de adaptación. Algo que nos dejó la pandemia fue que los ejecutivos el día de hoy lo que buscan es un perfil de adaptación que pueda adaptarse a los entornos, y creo que con los siguientes cambios que va a haber, eso debe ser lo número uno que debemos de trabajar, porque de repente con el tema tecnológico podemos estar hablando de dos realidades completamente diferentes en temas de 3 años, ¿no? O sea, la pandemia para acá cambió demasiado. Ha pasado muy rápido el tiempo desde la pandemia, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, tan solo la inteligencia artificial, ¿no? Estábamos hablando de inteligencia artificial, de pronto empezamos a hablar de IA generativa, ¿no? O sea, rápido. Y el escenario también cambia de un momento a otro. Javier, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos. Aprovechando, pues desearte un feliz 2025, que sea un gran año, que lleguen a los 3,000. No, más. O más, si es posible. Bueno, a los 5,000. Que lleguen a los 5,000 este año. No, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Es un gusto tenerte por acá, conversar contigo. Gracias. Y para los que no han tenido la oportunidad de leer a Javier escribe con nosotros constantemente en Capital Humano. Felipe. Sí, Javier, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales? Mira, estoy en LinkedIn, creo que es la que más utilizamos, ¿no? Es Javier Torre Alcaraz, ahí me van a encontrar rapidísimo, ¿no? Dentro de Page Group, o Michael Page es la marca que más se conoce en México, que tenemos diferentes, pero en cualquiera de esas me van a encontrar. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y pues para todas las personas que nos ven, nos escuchan, les dejamos esta meta del 2025, que tomen el control de su carrera, prepárense, infórmense, como decía Javier, desarrollen competencias. Hay muchas alternativas para estudiar, cursos gratuitos. Así que aproveche este año para actualizarse y tener un perfil mucho más competitivo. Y ver el coffee break. Y nos decía Javier, pues eso les va a dar muchas más oportunidades laborales. Así que pues esa les dejamos como meta para el 2025, ¿cómo ves? Me parece muy bien. Y que vean el coffee break también y lo escuchen. Eso es de cajón. O sea, me meta cada semana, hay que apuntarlo ahí en el calendario. Y pues muchas gracias a todos los compañeros que hacen posible este espacio. Y gracias a ustedes por escucharnos. Y pues el 2025 ya está aquí. Así que seguiremos con ustedes. Muchas gracias. El Coffee Break. El Economista Podcast.